Hola, buenas, bienvenidos a Glir. Somos Irim81, Hola. Glo9. ¿Y con qué estamos hoy, Irim? Pues hoy estamos con El universo de Oliver, un libro, ya volvemos a Glitterbooks, de Miguel Ángel González Carrasco. Así que ¡vamos allá! El universo de Oliver es un libro de Ediciones El Transbordador, que si no conocéis a Ediciones El Transbordador ya hicimos un vídeo en Glitterbooks sobre ellos, que es una pequeña editorial que... especializada en ciencia ficción, aunque tiene muchos otros temas. Sí. Ajá. Y ahí entra este libro que se publicó en 2022, que también tiene peli, que hablaremos de ella después, porque es un caso curioso. Sí. Y es eso, como dijimos, de Miguel Ángel González Carrasco, que es un escritor que nació en Algeciras en 1978, pero vive en Barcelona, porque a la vez de ser escritor, también es profe de música en primaria, muy curioso todo. Sí. Y esta es su primera novela, aunque también tiene otras producciones literarias, por ejemplo en Redes, que ahora se lleva mucho, hizo durante los 52 viernes de un año, pues estuvo haciendo diferentes textos así poéticos, tiene también poesía, tiene también algo de dramaturgia, de teatro, ¿vale? Y está escribiendo su segunda novela, a ver con qué nos sorprenderá. A ver. Y a la vez también fue el que escribió, coescribió el guión de la peli del universo de Oliver, junto con el director de la peli, que es Alexis Morante. Y otros más. Ajá. Y lo que vamos a tener es Oliver, es un chico de 8 años que sufre una extraña dolencia, una especie de narcolepsia que le provoca desmayos fulminantes. Es en esos momentos cuando entra en contacto con un inquietante mundo onírico lleno de visiones y avisos desconcertantes. Su aventura comienza cuando descubre que esa información caótica resulta ser de vital importancia para ciertas personas muy cercanas. Deberá tomar una decisión crucial para averiguar lo que el universo parece revelarle solo a él. Y lo que veis es la infancia de Oliver. El libro va sobre eso, sobre la infancia, de paso de la infancia a la juventud, a la pubertad, en los años 80, que para los que vivimos durante esa época, pues hay muchas cosas que te transportan a esa época y mezcla justo eso, el descubrimiento del amor, de la amistad, las batallitas entre los barrios o los pueblos, y después, por otro lado, una parte fantástica muy, muy interesante. Y también está, por ejemplo, su abuelo, que tiene los conocimientos, es muy, no sé, mucho de astronomía, de mitologías y demás, aprende mucho de él. Y vemos a un Oliver que es diferente a sus amigos, pero vive unas cosas junto con ellos muy interesantes. Y eso, que tiene como unos premoniciones o sueños, ¿no?, que va uniendo y aparecen seres. O sea, es muy, muy curioso la perspectiva que le da a ese paso de infancia a la pubertad, ¿no? Y bueno, su hermano, su familia, la verdad que es un libro que nos ha llamado mucho la atención por cómo hila esa parte y porque también nos toca de cerca, ¿no? Sí, al final estás viviendo casi tu niñez, pues claro. Esa época de las pandillas, los barrios, andar en bici, la importancia del fútbol, crecimos muchos con fútbol en la calle. Exacto, sobre todo eso, el fútbol también, que es una cosa que también mucho, y un poco Oliver puede encarnar como ese momento de nuestra vida que es la realidad, pero también parte fantástica, ¿no? Y descubre pues el amor y todo, la muerte, todo de una manera un poco a través de sus visiones, que ya cada uno después puede discernir qué es o qué no es o qué pasa, ¿no? Y por otro lado está la peli, que aquí tenemos que decir una cosa, que es, muchas veces leemos el libro, vemos la peli, leemos el libro, y siempre hay como una conexión muy estrecha entre uno y otro, hay muchas variantes y tal, pero aquí es como que es una subhistoria, es como otra historia. Realmente sí, tienes la base de Oliver, tienes un poco el tinte fantástico. De otra manera, además, porque tampoco es lo mismo. Sí, y vas a tener como otra historia, porque de hecho, una de las cosas que nos llamó bastante la atención, y no solo porque el reparto es muy bueno, que sale por ejemplo María León, que es la que hace de madre de Oliver, se llama de otra forma. O sea, claro, sí. Realmente te está dejando entrever al principio de la peli que no es la adaptación de este libro, sino es la adaptación de esta historia. Libre, muy libre. Porque además la peli es como mucho más social, mucho más los problemas reales de la España Andalucía en aquella época. Bueno, España Andalucía, España en general, en aquella época, ¿no? Es mucho más. Mientras en el libro es como más interior,
a lo mejor, además de otras cosas, en la película es como más social, más Sí, se podría decir que es así, básicamente. reivindicativa, ¿no? Digamos. Sí, porque hay muchas veces que no llegas a encontrar cosas que, por ejemplo, aparecen casi al final de la peli y aquí igual en el tercer capítulo ya te está desarrollando esa historia. Como guiños, Entonces, son como guiños. Sí, realmente es como guiños de la historia. Sí, como coge la columna vertebral del libro y la pasa a una película, que además está el propio autor, quiero decir, no es que sea una cosa que se ha tomado, sino que el propio autor también lo ha hecho, y es otra historia como muy diferente, porque además muchos personajes son diferentes. Sí. El abuelo, sobre todo, a mí me llama mucho la atención la diferencia del abuelo y todo eso, pero bueno, que también tiene fantasía. Claro, o sea, al final sí, tienes a Oliver, tienes la niñez, tienes la época de los 80, tienes fantasía, pero De otra cosa. basándote en todos esos momentos clave, vas a desarrollar otra historia. Y es bastante curioso de cómo te obliga a romper tu idea del libro. Sí, sí. Porque realmente es un ejercicio de, sí, vale, vas a ver una peli que se basa en esta historia. Pero se basa en esta historia, no en el libro. Sí, además estamos viendo la peli y dice, pero ¿cuándo empieza realmente el libro? ¿Cuándo empieza? Pero Sí. no llega. Ves cosas y dices, ah, sí, esto pasaba, pero no es para nada. Los dos se llaman el universo de Oliver, pero, a ver, realmente, hablando del libro en sí, yo creo que me quedaría con el libro. Realmente, me gusta más por la parte fantástica, más poética, digamos, del libro. Poética no es poético como tal, sino como esa fantasía, como esas metáforas, todo eso. Pero tiene una carga mucho, lo que dijiste, mucho más espiritual. Más emotiva. El libro sí. es como mucho más espiritual y puedes hacer como más retrospección contigo mismo. O sea, ¿qué ha pasado tal? Esto también lo vivimos. Esto, jolín, mira qué curioso. Estas clases gratis de astronomía también. O sea, al final, oye, te dan ganas de coger tú también y ponerte a mirar por la noche de las estrellas, porque aprendes un mogollón de cosas con el abuelo. Y es bastante inesperado, porque la verdad que te sorprende mucho el libro, de verdad. Y el final ya es, wow, ¿no? Todo va pasando por una cosa y de repente dices, wow, ¿qué pasó aquí? ¿no? Sí. Y en cambio la película es como más cruda, más más crudo, social. Más crudo, sí. De hecho, lo ponen en drama, en la sección. Es una peli que está en Netflix. Y si te vas a las secciones basadas en libros, drama, son. Es que es más social. Es más reivindicativa, más. Los problemas de trabajo, los problemas de pareja, los problemas, o sea. Es como que Oliver pasa un poquitín a un lado y deja de entrever más la trama, bueno, la realidad. ¿no? Sí. Pero una realidad un poco radical también. Aunque bueno, muchas familias pasarían por eso también. Sí, a ver, estamos hablando de los años 80, ya había Finales bastante 80, por ahí, sí. crisis, marcharte de un pueblo a la gran ciudad y volver. O sea, son cosas que bueno, tampoco tienen vamos mucho a social. desentrañar todo, porque tampoco. Pero bueno, que está muy interesante, tanto el libro como la peli. Nosotros recomendamos el libro porque a mí es lo que realmente es el que me gustó mucho. Sí. Interesante, los que vivimos eso, la infancia en los 80, finales 80, principios 90, por ahí. Sí. O sea, os veréis muy reflejados, pero también tenéis que tener la mente abierta para la parte fantástica, ¿vale? Porque está ahí y es como, wow, ¿qué está pasando? Está muy guay, la verdad. Sí, a veces te desubicas, no hay. No entiendo qué está pasando. Si intentas racionalizar, no puedes racionalizar nada, es lo que pasa con esa parte de ciencia ficción fantástica y demás, ¿no? Pero queda muy poético, es muy bonito. Queda muy bonito, sí. Es como un ciclo de la vida, el ciclo sin fin. Y nada, tendréis reseña en nuestra página web de proyectolir.com. Sí. Y seguiremos trayendo libros de la editorial Transbordador, que están muy guay, y otros libros. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.